Alguien durante la semana hizo preguntas a la plataforma y yo le respondí. Me preguntaba de qué pasa, cómo salía esas ecuaciones, esa última ecuación, cuando tomábamos la matriz y entonces le aplicábamos las operaciones y aparecían las matrices elementales. ¿Cómo aparecía eso? Fue lo que una niña me preguntó. Entonces, ¿qué vamos a hacer en la clase? Vamos a empezar haciendo un ejemplo muy sencillo, ¿no? Los ejemplos que vamos a tomar son matrices de 2×2 para que sea sencillo. ¿Sí? Vamos a hacer uno entonces en el tablerito, como para ilustrar nuevamente la situación. No se le puede dar acá, ¿cierto que no? Ahora voy a implementar lo que necesite. Así más como para usted, para mí. Bueno, eso sí lo entendí yo. Eso que ha grabado. Cámara. Quita el 4. ¿Sí o no? Y aparece el 3. Cámara. 4. Y aparece el computador. Es simplemente cámara. Y el número 4. Y te quita el 4. Cámara 4 y te pone el 4. Ok, cámara. Cámara. Ok. 4. Toma esto aquí. Bueno. Cosa inmediatamente. Ok. Bueno, muchachos, entonces vamos a tomar una matriz. Vamos a tomar la siguiente matriz. Ahí está la matriz. La matriz A. Profesor. Ay, yo no veo nada. La matriz es -1, 3, 2, 5. Esperen. Dale más que viene como está. Venían. Necesito dictamen. Esa es la matriz. Copien la matriz, por favor. -1, 3, 2, 5. Listo. Y observen la diapositiva. Eso fue lo que hicimos la clase pasada. A una matriz le aplicamos las operaciones elementales y llegamos a otra matriz. Mire que esa matriz a la que llegamos es la matriz, en este caso es la matriz identidad. ¿Sí? Aplicando operaciones, vemos que llegamos a la matriz identidad. Miren, entonces la cosa es cómo aparece la ecuación que está abajo. ¿Sí? Sí, eso es lo importante en eso. Entonces, lo importante es saber cómo aparece esa ecuación. Entonces vamos con este ejemplo, vamos a mirar cómo es que aparece. Vamos a empezar a reducir esa matriz. ¿Listo? Háganlo como en una línea, en una misma línea, por favor. Yo les agradezco, háganlo pequeño en una sola línea. ¿Listo? O sea que toda la reducción hasta llegar a la entidad que quepa en una sola línea. Así. Escogámoslo así. Cierto, atravesado. Eso, para yo, porque yo creo que se entiende. Yo lo entendí cuando lo aprendí de esa manera un poco más sencillo. Y en la parte de abajo vamos a poner la ecuación. Sí, entonces así en una línea, en un solo renglón vamos a hacer el proceso de reducción. Yo voy a poner la hojita donde estamos trabajando. Entonces, acá voy a poner -1, 3, 2, 5. La operación es Cambiar ese -1. ese -1, entonces, hombre, la fila 1 la cambio por -1 veces la fila 1, ¿cierto? Velo ahí.
Profe, No, enfócalo más bien, por favor. háganlo ustedes, háganlo. Más que yo lo escribo pequeño para yo también hacerlo como en... No se puede enfocar más. Yo esa vaina se ve borrosa. Espera un momentico, yo hago algo para que... Pues, voy a tratar de copiar más grande y utilizo sus hojas, ¿no? ¿Ahí se ve la matriz o no? Sí. Ok, entonces aquí me queda 1, menos 3, 2, 5. Háganlo en una sola línea, por favor. Ajá. Ahora la operación que viene es... F2. Tengan en cuenta que esta es la matriz A. Esta es la matriz A. Ojo pues, esta es A. A igual a menos 1, 3, 2, 5. Y luego le aplico la operación. Y ahí voy. F menos 2 por F1 más F2. Entonces, la 2 la cambio por menos 2E1 más E2. Ahí está. Esa es la operación que ustedes deben estar haciendo allá. Sí. 1 menos 3, 0. Menos 2 por 3, 6 positivo. Más 5, 11. ¿Sí? Voy a ir corriendo la hoja. Sí, dale, profe. Y ustedes lo van haciendo. Entonces yo lo voy a hacer acá. Al frente. La operación que viene es... Un onceavo. F2, cambiar ese 11 Por un 1. Un onceavo por F2. Ya yo aquí lo hice. Ya yo lo hice. Ahí voy. Ya estoy que llego a la matriz identidad. Me falta solo la operación siguiente. ya se la tengo. ¿Qué sigue de ahí? Cambiar ese menos 3 a 0. Ah, sí. Ya yo lo hice acá. Muy bien. Ahora la ecuación matricial. ¿Cómo sale la ecuación matricial? Señora, entonces ya ustedes lo hicieron, entonces me voy a devolver, vean. Voy pues es como una especie de... Secuencia. Mire. Entonces voy aquí como a la berraca, pero yo creo que se va a entender, mire. ¿Qué hice yo? Tomé la matriz A y le apliqué una operación, ¿cierto? Lo primero que hice. Entonces abajo, ¿qué es lo que está pasando en el fondo? Realmente estoy haciendo eso, hombre. Cuando yo tomo la matriz A y le aplico esta operación, lo que estoy haciendo es premultiplicando la matriz A por esta elemental. ¿Cuál elemental? Esta. ¿Sí? ¿Cuál es la matriz elemental asociada a esta operación? ¿Cuál es la matriz elemental asociada a esta operación? Lambda por... F sub I, lambda. ¿Cierto? Sí. Lo que tienen que saber, muchachos, es que dada la operación, ¿cuál es la matriz elemental? Cuando la operación es cambiarla, un múltiplo por una fila, un número por una fila, la matriz elemental es F sub... Por ejemplo, aquí la fila es 1, entonces acá es 1. El lambda es menos 1, entonces es menos lambda. ¿Sí? Entonces, mire, tomo la matriz, le apliqué una operación. ¿Qué es lo que realmente estoy haciendo? Esto que está aquí abajo. Premultiplicando la matriz A por detrás, pues.
por la matriz elemental que le corresponde a esta operación. ¿Sí? Sigo. Ahora sigo. ¿Qué operación apliqué? Esta. Menos 12.1 más C2. ¿Sí? ¿Cierto? F1,2 por lambda. Entonces, aplicar esa operación es a este producto que tenía aquí ya, a este que tengo aquí, premultiplicarlo por esa otra que apareció. ¿Cuál fue la otra que apareció? F1,2 Por lambda, que sería menos 2. Eso. Vea la que apareció. O sea, esta operación que tengo aquí, aplicarle a esta operación, ¿sí? Aplicar esta operación es premultiplicar la matriz que llevo. Véala acá. Ahí voy. Sí. ¿Cómo? Eso cree usted. No, hágale, profe. Listo. Voy a correrla. ¿Cuál operación sigue? F2. Por F2. 1. Véalo ahí. por un F- onceavo. Mire que la operación que apliqué, ¿cuál es? Esta. Multiplicar lambda por. O sea, que me vengo acá al producto de matrices que yo llevo F2 por lambda. y multiplico por detrás. F2, Por un onceavo. 1 sobre 11. No se ve, pero ustedes lo están haciendo allá. 1 sobre 11. Lo voy a copiar aquí abajo para que se vea como... Menos 2. Entonces voy ahí. Ya iba en esta operación. 1 sobre 11. Cuando apliqué la operación 1 sobre 11 de 2, me apareció esta matriz. Esa matriz le aplico esta operación, ¿cierto? Sí. Y esa operación es 13.2 más E1. Aplicar esa operación es a este producto que tengo acá, premultiplicarlo por... ¿Cuál es la elemental correspondiente a esta matriz, a esta operación? ¿Cuál es la elemental correspondiente? F2.1 lambda. Dale acá. F2.1 3. Listo. Resulta que hacer eso me llevó, mire, hacer eso, aplicar esa operación a donde llegué. Inmediatamente apliqué esa operación, me aparece la... O sea que este producto de matrices que tengo acá, con esto aquí, llegando aquí, eso se hace igual a quién? Al I. Ahora ustedes van a observar nuevamente la diapositiva, para que vean que realmente sí funciona de la manera que les estoy mostrando. Ustedes lo hicieron allá. Les voy a mostrar entonces la diapositiva. Véala ahí. Observen a ver si es verdad o no es verdad. Es lo mismo que hicimos. Mire, a la matriz 2, 3, 1, 0 le aplicamos la operación F1,2. ¿Cierto? Entonces usted tomó la matriz A y la multiplicó por F1,2. O sea, está multiplicando como hacia atrás. Ahora la operación que viene, menos 2F1 más F2. Esto lo multiplica por F. Entonces te vas a la ecuación y multiplicas por F1,2 menos 2. Ajá. Viene la otra operación es 1/3 de F2. Hacer esa operación en las matrices es ir a la ecuación y multiplicar por F2 3, por F2 1/3. Cuando usted multiplica por F1 1/3, ¿qué le apareció? La identidad. Esa es la ecuación. ¿Alguien tiene alguna duda con esa forma como se saca la ecuación matricial? No. Ahora hagamos un ejercicio al contrario. Que nos dan, digamos, una ecuación. No se Una puede. ecuación matricial para sacarle Para toda la. No. Lo que pasa es que, a ver, muchachos, vamos aclarando. ¿Para qué les estoy explicando eso? Lo que pasa es que uno debe de aprender
debe aprender a hallar inversa de matrices, ¿sí? O sea, lo que estamos haciendo es, esto es una herramienta, estamos aprendiendo una herramienta para hallar la inversa de una matriz, ¿sí? Entonces lo básico, la base, todo empieza con esto, explicándoles esto. O sea, explicando esto, vamos a mirar cómo es que vamos a hallar la inversa de una matriz, ¿sí? Pero en ningún momento nos van a dar la ecuación para sacar las matrices, ¿sí me entiende? Porque no es que no es como el objetivo de esto, no es por ese lado. El objetivo de esto es pensar en inversa de matrices, ¿sí? Pues esto es un método para hallar la inversa. Hay muchos métodos para hallar la inversa de matrices, muchos métodos. Este es un método. Voy a continuar con la diapositiva. Aquí se explica el proceso, que eso ya pues es como más teoría. Y aquí, señores, está la definición de matriz invertible. La inversa de una matriz. Dice, sea a sub n, n una matriz cuadrada. Señores, cuando ustedes le den un ejercicio para calcular, digamos que le dan una matriz, y usted le dicen, calcule la inversa de la matriz, de antemano, ¿qué tiene que cumplir la matriz? ¿Qué tiene que cumplir? Ser cuadrada. Si la matriz no es cuadrada, no tiene sentido hablar de inversa, ¿sí? Mire que la definición empieza con eso. La definición dice, sea a sub n una matriz cuadrada. Con eso empieza. O sea, hacen la salvedad. O sea que no tiene sentido hablar de inversa de matrices de órdenes distintos. Mucho cuidado, muchachos. Tiene únicamente sentido la inversa para matrices cuadrada. O sea, el número de filas es igual al número de columnas. Yo les hago una pregunta. ¿Cuál es el inverso Hablamos de inverso, pero inverso multiplicativo. ¿Cuál es el inverso del 2? Menos 1. Del 2 es un medio, ¿no? Eso es el inverso multiplicativo. ¿Cuál es el inverso de menos 3? Menos un tercio. Multiplique menos 3 por menos un tercio. ¿Cuánto le da? 1. ¿Cuál es el inverso de 8? El inverso multiplicativo. Entonces, hombre, si los números tienen inversos, entonces uno piensa que las matrices también tienen inversas. ¿Sí? Claro que sí. La definición funciona tal cual como ustedes conocen en los números. Vea, decimos que una matriz es invertible. Si existe otra que la llaman B, tal que al multiplicar la original por esta B me da ¿quién? Me da el 1. El 1 en las matrices. ¿Cuál es el 1 en las matrices? La identidad. ¿Sí? Es el mismo concepto. Yo tengo el 8. ¿Cuál es el número? El número que al multiplicarlo por ese 8 me da 1. 1/8. Ese es el inverso de 8, 1/8. Lo mismo en las matrices. Yo tengo una matriz A. ¿Cuál es la matriz B que al multiplicarla con A me da la identidad? Esa matriz B que nosotros buscamos se llama la inversa de A. Mire cómo se denota, al final está. Dice que B es igual a la menos 1. Así se denota. Esa B la vamos a llamar a la menos 1. Señores, de aquí en adelante esto va a ser largo, así que mucha atención, por favor. Vamos a trabajar ustedes allá en un ejercicio que hice acá que fue como muy largo, pues, pero la idea es que se entienda. ¿Por qué? Porque lo que viene es cómo usar esas matrices elementales que vimos la clase pasada. Cómo usar las matrices elementales para hallar la inversa de una matriz. O sea, ¿quién es esa B? ¿Cómo la encontramos? Este es un método que me dice cómo encontrarla. ¿Sí? Si ustedes están copiando la definición. Sí. Bien, muy bien. Ojo pues, muchachos, deben pensar como en los números, ¿sí? Como en los números. El inverso del 9 es un noveno. O sea, ¿cuál es el número? Digamos que A vale 9. ¿Quién es el B? El B es el número que al multiplicarlo por 9 da 1. De la misma manera funcionan las matrices. Yo tengo la matriz A, pero tiene que ser cuadrada, obviamente. ¿Cuál es la matriz B que al multiplicarla con A me da la identidad? Porque el 1 en las matrices
es la identidad. El 1 en las matrices es la identidad. El 0 es la matriz nula. Para que vayan asociando las cosas, de esa manera se va entendiendo todo este proceso. Sí, deben pensar los números reales. Ustedes conocen solo los números reales, pues muchas propiedades. Se denota por a la menos 1. Entonces, voy a pasar. Ok. Cada vez la inversa multiplicativa de ese. Que no está. Listo, señor. Entonces estoy acá en esto. Aquí hay unos teoremas. Yo tengo dos matrices. Anótense esos teoremas, por favor. Dos matrices cuadradas. Dos matrices cuadradas, porque vamos a hablar de las inversas. Una matriz no tiene dos inversas. Una matriz tiene una única inversa. Por ejemplo, el 9. ¿Cuál es el inverso del 9? Un noveno. No hay otro número que ha multiplicado por 9 de 1. No lo hay, solo un noveno. Lo mismo en las matrices. Tengo una matriz. ¿Cuál es la matriz B que al multiplicarla por A me da la identidad? Solamente hay una. Nunca en su vida usted va a encontrar otra matriz. Solo esa. Lo mismo con los números. La inversa de la inversa da la original. Dígame. ¿Se va a subir esa diapositiva a la plataforma? Claro que sí. Eso se los envío a la plataforma. La inversa de la... Pero anótense, este teorema anótenlo porque lo vamos a usar enseguida. Entonces es muy importante. A esta segunda propiedad es la inversa de la inversa da la original. ¿Sí? Y la inversa de un producto es la última. ¿Cuál es la inversa de A por B? Se voltean y la inversa de cada una. Señores, estas dos últimas propiedades son muy importantes para lo que viene. La inversa de la inversa da la original. Y la inversa de un producto da el producto de las inversas, pero volteadas, al contrario. Pues no se vayan a equivocar copiando A por B a la menos 1 igual a la menos 1 por B a la menos 1. No es así. Tiene que voltearla y ponerla a la menos 1 y a la menos 1. Así es que funciona la inversa de un producto, no de otra manera. Para el domingo les envío el taller. Y el domingo les digo para cuándo es el otro examen. ¿Y qué más? ¿Qué más les digo? Dígame. ¿Qué temas incluye ese parcial? Los temas de ese parcial son... matrices invertibles, ¿cierto? Mejor dicho, del módulo... Les voy a anotar los módulos pues para que los... El módulo 8 hasta el módulo... El módulo 8 hasta el módulo... Espere un momento. Ay, no, profe. Ay. El módulo 15, señores. 8 al 15. 8 al 15. Estamos animados. ¿Cómo? Profe.
Dígame. ¿Por qué no está el módulo 14 hasta terminar matrices y el módulo 14 con vectores libres? De los datos vectores libres como sugerencia. Listo, entonces dejemos, yo miro hasta el módulo 14. Ustedes dicen que es el 14. Hasta el módulo 14. Listo, hasta el 14. Entonces desde el 8 hasta el 14. Pues incluido el 14, ¿no? Incluido el 14. Mucho cuidado. No, profe, que me escucha vectores es el parcial. Uy, los papeles me está diciendo. Ya sabe que el módulo 14 entra, el vectores libres, sus definiciones, porque eso es muy importante para lo que viene. Eso ya sí es realmente geometría vectorial. Ya llevamos 108 páginas. No, porque luego les queda pesado para el otro y entonces para el otro sí les podría quedar muy pesado y no. María, si no escuchan, es que para otros sí les voy a tirar mucho. Hasta el 14, del 8 al 14. Listo. ¿Cómo? El tercer parcial el que incluye cofactores, arrows. No, este es el segundo, que incluye cofactores, ese es el segundo. Muy bien, entonces sigamos con... Ya saben, desde el 8 hasta el 14 es el parcial. El domingo les envío el taller y les digo cuándo es el examen. Entonces, sigamos acá con esto. Inversa de matrices elementales. Señores, tenemos que aprender a conocer las inversas de las matrices elementales. Observen ustedes. Inversa de matrices elementales. Vean lo que dice acá el teorema. Inversa de las elementales. ¿Cuáles son las elementales que ustedes conocen? FIJ, FI lambda, FIJ lambda. Señores, les recomiendo una cosa, cuidado con el capítulo 14, que es muy conceptual, el módulo 14, que es muy conceptual, mucho cuidado. A eso hay que leerlo, ¿no? A eso hay que leerlo. ¿Y para cuándo es el parcial? El domingo les aviso, tengo que hacer las cuentas bien para cuándo lo hacemos. Ahí está, teorema 3. Toda matriz elemental es invertible, cualquier matriz elemental es invertible. ¿Cuál es su inversa? Vea la inversa, ahí está. La inversa de FIJ es ella misma. La inversa de FI lambda es ella misma, pero con el lambda volteado. Lo estoy diciendo así en términos muy vulgares, de esa manera yo creo que se entiende mejor. ¿Cómo así? Por ejemplo, F1,2, la inversa de F1,2 es F1 un medio. O sea, se toma como fracción, se voltea, se va el lambda para el denominador. Enseguida les muestro ejemplos. Anoten los teoremas, por favor, porque los estamos usando en la clase. FI lambda a la menos 1, o sea, la inversa de FI lambda es FI 1 sobre lambda. La inversa de FIJ lambda es FIJ menos lambda. Es muy sencillo. Las inversas de las matrices elementales son muy simples. Lo vamos a mirar con unos ejemplos. Ahí en esas diapositivas hay unos ejemplos resueltos. ¿Puedo pasarla para que observen cómo funcionan las propiedades? Bueno.
Señores, después del segundo parcial sí empezamos a estudiar lo que es geometría vectorial. Esto no debería estar dentro del curso de geometría vectorial. Esto. De aquí hacia atrás no debería estar. Digamos que de determinantes hacia atrás no. No, porque eso es tema de álgebra. Porque nosotros tenemos que aprender a pensar en términos vectoriales, en el espacio, con los vectores libres, cómo se suman, cómo se restan, cuál es la proyección de un punto en un plano, y eso sí es geometría vectorial, geometría de vectores. Pero bueno, esto es importante, es para la parte de álgebra lineal, señores. O sea, ustedes en geometría vectorial aprenden métodos para hallar inversa de matrices. Aquí estamos estudiando un método para hallar la inversa de una matriz. Entonces ahí están el teorema. Voy a pasar para que observen cómo es que funciona. Cada cosa tiene su procedimiento de cómo funciona. Ahí está. Vea, se pasó. Véalo ahí. F1-2. Señores, ustedes tienen que conocer las tales F1-2, F y J. Mire F1-2, ¿cierto que esa es F1-2, sí o no? Sí. ¿Quién no entiende qué es la F1-2? ¿Quién no entiende quién es la F1-2? La F1-2 es tomar la identidad y cambiar de posición la fila 1 con la fila 2. ¿Sí? Tome la identidad y intercambie la fila 1 con la fila 2 y aparece esa que tiene ahí, F1-2, esa es F1-2. Hallar la inversa de F1-2 no hay que hacer nada, es ella misma. Eso es lo que dice el teorema, ¿no? La inversa de F1-2 es ella misma, ahí lo escribo. Ahora tomo una más grande, F1-5. Tomo la identidad de 5 por 5 y cambio la fila 1 con la fila 5. Esa es F1-5. ¿Usted quiere hallar la inversa de F1-5? No haga nada, es ella misma. ¿Sí? Ahora, ¿por qué F1-2 es la inversa de ella misma? Cójalas y multiplíquelas. A ver, coja F1-2 y multiplíquela por F1-2 a ver cuánto le da. La primera, coja F1-2 y multiplíquela con F1-2. ¿Cuánto le da? Multiplíquela, muchachos, allá a ver si es verdad que ella es la inversa de ella misma. Es 0 por 0, sí. Multiplíquela. ¿Cómo así que ella es la inversa de ella misma? Hombre, que al multiplicarla a ella por ella misma me tiene que dar ¿qué? La identidad. Vamos a ver si es verdad. Háganlo ustedes allá, por favor, a ver si les da la identidad. Entonces, en ese caso, estaríamos de acuerdo con que la inversa de F1-2 o la inversa de F y J es ella misma. ¿Sí? Hágalo, por favor, multiplique las dos matrices. No. ¿Da la identidad, sí o no? Sí. Señores, multipliquen y eso da la identidad. Estoy seguro que da la identidad, así que por favor háganlo para que ustedes mismos se den cuenta de lo que estamos estudiando. Hacerla 5 por 5, esto es muy larga. Si las vamos a hacer con la de 2 por 2, con eso nos basta. Para entender el concepto de que la inversa de F y J es ella misma. Vea, el teorema F y J a la menos 1 es F y J. Eso es lo que yo explico acá con el ejemplo, en estos dos ejemplos que hay ahí. ¿Sí? Al multiplicar, ahora, vamos a explicar esa segunda propiedad. Fi lambda es Fi 1 sobre lambda. Véala acá. F1 menos 4. Vea F1 menos 4. F1 menos 4 es tomar la identidad y multiplicar la fila 1 por menos 4. Mire F1 4, ahí está, abajo. ¿Cuál es la inversa de F1 4?
Según el teorema que anotaron, señores, ¿cuál es la inversa? Véala ahí. La inversa es F1, mejor dicho, poner el punto para dividir. ¿Cómo? A ver esta. Voy a anotarles esta. Si la grandota lo tiene 100. Cambiar la corazón. Señores, entonces anoten este, por favor. El que les voy a mostrar en... Esta de abajo, F2 menos 2. Ese es el ejemplo del caso 2. Estamos en explicando el caso 2, sí. El ejemplo. ¿Cuál es la inversa de esa matriz? Cópienla, por favor, cópienla. ¿La inversa es cuál? No, porque esta no es intercambiar la fila, esta fue otra, esta es la operación de multiplicar una fila por lambda. Copie la matriz y le muestro el teorema para que usted me diga cuál es la inversa. Entonces, ¿Cuál es la inversa? Es casi la misma. Van aquí. Ese 2, ¿qué pasa con ese 2? Queda 1, 0 y 0 menos un medio. Vea, la inversa es esta. 1, 0, 0 menos un medio. Ese 2 pasa a dividir. ¿Sí? Es 1 sobre ese menos 2. 1 sobre ese lambda que haya ahí. 1 sobre ese lambda que haya. Es igual a la identidad. 2. Eso sí son 2. es que depende. Acá les voy a mostrar otro ejemplo. Por el lambda. Ya saben, la inversa de FI lambda es FI 1 sobre el lambda. 1 sobre lambda. A la menos 1, que es la inversa. Véanlo acá, otro ejemplo, les voy a mostrar. Haciendo eso. Ay, profe, ¿por qué lo quito? Vea, F3 menos 5 cuartos. F3 menos 5 cuartos. Observe. Observe usted F3 menos 5 cuartos. ¿Cuál es la inversa? Señores, es muy fácil. Vayan a donde está el menos 5 cuartos y copien 1 sobre menos 5 cuartos. Esa es la inversa. La fila O sea, es la misma, es casi la misma, solo que el menos 5 cuartos es 1 sobre ese menos 5 cuartos. Esa, dígame. Pero siempre va a aparecer en la diagonal principal un número diferente a 1. No, pero es que es la original. O sea, mire que ¿de qué manera construye usted F3 menos 5 cuartos? ¿De qué manera construye usted F3 menos 5 cuartos? Vaya a la identidad y multiplique la fila 3 por menos 5 cuartos, ¿cierto? Obviamente, claro, ese número, ese menos 5 cuartos va a aparecer en una de las diagonales, porque al multiplicar en las otras partes va a dar 0. ¿Sí? ¿Cómo apareció F3 menos 5 cuartos? Apareció tomando la identidad y multiplicando la fila 3 de la identidad por menos 5 cuartos. ¿Sí? Por eso aparece F3 menos 5 cuartos. Su pregunta va relacionada con el hecho de saber de dónde viene esa F de menos 5 cuartos. ¿De dónde viene? Entonces, la inversa es casi la misma, solo que el menos 5 cuartos es 1 sobre menos 5 cuartos. Y señores, ¿qué es 1 sobre menos 5 cuartos? Menos 4 quintos, es como invertir la cosa. Esa es la inversa de FI lambda. FI 1 sobre lambda. Ahora vamos a la inversa de la otra operación. A ver, vamos a tratar de Espérate.
Escucha la cocorilla. Listo. Antes de pasar, sería bueno tomar otro ejemplo. A ver. Voy a anotar aquí un ejemplo para que... Les voy a mostrar una matriz para que le calculen la inversa, pero aplicando el segundo... Ahí está, aplicando el segundo teorema. Vamos a ver cómo la calculan. Pero enfocarla bien que nadie. No se ve el teorema. ¿El teorema no se ve? No, sí. No se ve el ejercicio. Ya lo voy a mostrar, Era que estaba mostrándole pues el teorema, la segunda parte, eso es lo que van a aplicar. Dalo ahí. F4. Claro, mire, esta es F4 menos 9. Usted tiene que saber de dónde salió F4 menos 9. ¿Sí? ¿De dónde sale? Tome la identidad. Multiplique la fila 4 de la identidad, multiplíquela por menos 9, véala ahí. ¿Cierto? Cada que le den un elemental, usted debe saber cómo se construye esa elemental, porque si no, entonces no estamos haciendo nada con el conocimiento de las elementales. Todo esto necesita conocer las elementales muy bien, de dónde salen. ¿Cuál es la inversa, señores? Un menos un noveno. Toda la misma cosa, y ese 9 queda menos un noveno. Y esa es la inversa. Señores, copien la matriz y ustedes la escriben la inversa, ¿cierto? Ustedes escriben la inversa. Ojo, pues que no se nos pierda el objetivo, hacia dónde vamos. Eso es un método para hallar la inversa de matrices, para hallar la inversa de cualquier matriz, ¿sí? Eso es un método para hallar la inversa de cualquier matriz. Entonces vamos construyendo los elementos. Entonces voy a mostrarles, ya copiaron la matriz, entonces ya saben cuál es la inversa. Vamos a estudiar la otra propiedad. La última. FIJ lambda es FIJ menos lambda. FIJ lambda es FIJ menos lambda. Vamos a ver, señores, cómo hacemos ese. Un ejemplo muy sencillo, véalo aquí. Esa tercera propiedad ya la tienen anotada. Mejor dicho, usted va a ir a lambda y le va a poner un menos. Eso es lo que va a ocurrir. Véala aquí. F1, 2, 5. ¿Cómo apareció F1, 2, 5 en primera instancia? ¿Cómo apareció F1, 2, 5 en primera instancia? Tomo la identidad. Al multiplicar 5 por F1 más F2. Eso, lo que dice él es correcto. ¿De dónde apareció? Yo no sé, yo lo voy a expresar acá. La fila 2 la cambio. Voy a mostrar un momentito, disculpen un segundo. Pues yo no sé, yo creo que así lo estoy haciendo mucho. Ahí está. Vea, tomo la identidad y le aplico la operación 5 por E1 más E2 y eso me da esta matriz. Esta es la que se llama F1, 2, 5. Ustedes tienen que saber la naturaleza, tienen que saber de dónde sale, pero eso lo tienen que saber rápido, hombre, esta sale a hacer tal cosa, esa sale a hacer tal cosa.
porque ya eso no va a interesar tanto. Entonces, volviendo al ejemplo, ¿cuál es la inversa? Es casi lo mismo, solo que a ese número que aparece ahí le antecede un menos. Listo, esa es la inversa. Así se halla la inversa de una matriz de este tipo. Ahí aparece 5, entonces en la inversa le coloco menos 5, listo. Vamos a hacer otro. ¿Están copiando el ejemplo? Sí. Ok. Lo que estamos haciendo es entender las inversas de las elementales. Pues. Porque enseguida viene un camello, un trabajo largo de hallar la inversa de una matriz. Hallar la inversa de una matriz. Utilizando todos estos argumentos. Vea. Ahí aparece una más grande, F1 4 menos 3. ¿Cuál es la inversa? A ese término lambda, a ese menos 3, antecédale un menos. Y ya, esa es la inversa, no tiene que hacer nada más. Esa es la inversa. Mire que arriba estaba menos 3 y en la de abajo aparece menos 3. Sería 3. ¿Sí? Mejor dicho, si está positivo se vuelve negativo, si está negativo se vuelve positivo. Si está positivo, si el lambda que aparece es, por ejemplo aquí es menos 3, en la inversa se va a volver 3. Positivo. Se va a volver positivo. Dígame. Ese es el inverso aditivo. ¿Cómo? Ese es el inverso aditivo. Sí, o sea que si ese 3 se vuelve positivo. No, si es el inverso aditivo. Aditivo. Eso, el inverso aditivo. Eso, el inverso aditivo. El inverso aditivo. Ahí en este caso el inverso de menos 3 sería menos 3, que da 3. El inverso aditivo, claro que sí. Para hallar la inversa de esta elemental, simplemente ese término lambda que aparece en la matriz F1 4 menos 3, abajo es la misma cosa, solo que no colocó el menos 3, sino el inverso aditivo de menos 3, que es 3. Esa es la forma pues como se trabaja la tercera propiedad del teorema. Muy bien, voy a pasar esto. Aquí hay algo que se llama, esto es lo que realmente nos va a preocupar. Algoritmo de Gauss-Jordan para la determinación de la inversa multiplicativa, o sea, la inversa que queremos encontrar. Yo doy una matriz y yo le digo, hállale la inversa a esa matriz. Ahí está el proceso, son 3 pasos. Y les explico el primer paso. Usted toma la matriz aumentada. Aumentada en la identidad, ¿qué significa eso? Hombre, que aquí pongo la matriz original y al lado le pongo la identidad, toda la identidad. Ya van a ver un ejemplo. Le voy a hallar la inversa a una matriz de 2×2. Usted quiere hallarle la inversa a una matriz de 2×2. Copia la matriz de 2×2 y al lado le copia la identidad de 2×2 y empieza a aplicar reducción Gauss-Jordan, que eso es lo que usted sabe hacer. Aplica reducción Gauss-Jordan, aplica reducción Gauss-Jordan. A lo último va a obtener unas matrices. Listo. Miren muchachos, al lado derecho está la matriz. Al final, cuando ya el proceso termina, usted al último va a llegar a una matriz E y va a llegar a una matriz P. Mucho cuidado, señores, con lo que les estoy diciendo, que eso es muy importante. Señores, vean.
Les voy a mostrar a ver. Vean lo que dice acá. Señores, vean lo que dice aquí. Voy a calcular la inversa de esa matriz para explicarles el algoritmo de Gauss-Jordan para la determinación de la inversa multiplicativa. Tomo la matriz A. Ahí está la matriz A. 9 menos 5, 3 menos 8. ¿Cómo le voy a hallar la inversa? Ese es el proceso. Ahí está la matriz A. Mire pues lo que hago. Copio la matriz y al lado le coloco la identidad. Y empiezo a aplicar operaciones, o sea, reducción Gauss-Jordan. En una determinada como la identidad. ¿Sí? Si la matriz es de 2 por 2, entonces la identidad que usted coloca es la identidad de 2 por 2. Si la matriz es de 3 por 3, la identidad que usted coloca es la de 3 por 3. Y así aplica reducción Gauss-Jordan. Solo que hay una cosa, muchachos. Mire que ya no las operaciones las tiene que hacer. Mire, cuando yo digo E1, la cambio por un noveno de E1. Esa operación hay que hacérsela a toda la fila. Al 9, al menos 5, al 1 y al 0. A todo eso. A esos 4 números. Cuando digo a E2, la cambio por menos 3 veces E1 más E2. Hay que hacérselo A todo de uno. al 1, al menos 5 novenos, a un noveno, al 3, al menos 8, al 0 y al 1. A toda la fila, a toda la segunda fila, a toda. Bien. Mire pues que yo apliqué el proceso, ¿no? Yo empiezo a reducir, normal, como sabemos reducir. Del lado izquierdo va a aparecer una matriz, al final. Del lado izquierdo va a aparecer una matriz y del lado derecho va a aparecer otra matriz, al final. Observen la matriz que aparece. Al final es... ¿Cómo? Al final entonces la matriz que estamos cambiando pasa a ser la identidad, ¿cierto? Eso, ojalá todos vean lo que él está diciendo. O sea, ocurre como una especie de intercambio. O sea, se cambian las cosas. Mire que, muchachos, es muy importante lo que él dice. Al principio aparecen así. Aparece la matriz original y aparece la identidad. ¿Listo? Al final va a aparecer es al contrario. Va a aparecer primero la matriz identidad y del otro lado otra matriz. Esa es la inversa. Esa otra matriz que aparezca es la inversa de la matriz original. ¿Listo? Esa va a ser mire pues. Entonces ahí está el proceso de reducción. Ustedes entienden la operación que yo hago ahí. Al final aparece, véala ahí, la identidad a la izquierda y otra matriz a la derecha. Lo copiamos. Vea, cópienlo. Sí, claro que sí. Señores, ese es el algoritmo de Gauss-Jordan para la determinación de la inversa de una matriz. ¿Quién no entiende hasta ahora, hasta aquí, en esta primera diapositiva que tenemos ahí? ¿Quién no entiende lo que se está haciendo ahí? Listo. De la misma forma funciona una de 3x3, solo que es mucho más largo. De la misma forma funciona una para 4x4, pero mucho más largo. Ustedes entienden las operaciones que hago, por eso es importante saber reducción Gauss-Jordan. Es muy importante, porque si usted no sabe aplicar las operaciones para llevar la matriz a la identidad, entonces se pierde en el camino. La idea es que sepa muy bien reducción Gauss-Jordan. ¿Sí? ¿En qué plan? Eso también, pues obviamente se lo voy a enviar a la plataforma, pero sí sería importante que lo vayan copiando para observar, porque ahorita les voy a mostrar algo.
Entonces ahí tenemos que copio la matriz y al lado le pongo la identidad y empiezo a reducir, a trabajar y a trabajar y a trabajar. Al final hay algo que pasa una cosa. ¿Podría pasar la diapositiva? Ok, entonces mire que al final llego otra vez a la identidad y a la derecha la matriz. Señores, si al final, ojo pues copien esto, si al final la matriz que queda del lado izquierdo es la identidad, entonces la matriz original es invertible. Si al final la matriz que queda en el lado izquierdo, es la identidad, entonces la matriz original es invertible. ¿Sí? Si al final la matriz que queda en la izquierda es la identidad, entonces la matriz original es invertible. La matriz original es invertible. ¿Y quién es su inversa, señores? La inversa es la matriz del lado derecho. Y la inversa es la matriz que está en el lado derecho. Y el otro caso es, si usted no llega a la identidad en el lado izquierdo, o sea, si es imposible llegar a la identidad en el lado izquierdo, entonces la matriz no es invertible. Voy a devolver la diapositiva para mostrar algo, unas... Sí. Uno menos, 0. Abajo, menos 3, menos 3, 9,57. Señores, ahorita les voy a mostrar un ejercicio. Ustedes van a coger una matriz de 2×2 y le van a hacer el mismo proceso. Y me van a preguntar, profe, voy aquí, estoy haciendo esto, pues no entiendo acá. Se van a guiar por el ejemplo. Uno se puede inventar una matriz de 2×2, cualquiera. Entonces le van a hacer lo mismo. Muchachos, entonces vea lo que hago yo acá. Mire pues el proceso tan largo que yo les mencionaba. Vea. Ejemplo. Observen el ejemplo. Ese ejemplo tiene 5 preguntas. Tenemos la matriz A. Con esa matriz vamos a resolver unas preguntas. La primera pregunta, determinemos, como utilizando el algoritmo Gauss-Jordan, determinemos que si esa matriz es invertible. ¿Es invertible o no? Por lo que acabamos de decir. Si llegamos a la identidad, entonces la matriz es invertible. ¿Y cuál es su inversa? Dice, determinemos su inversa. La inversa es 1/9 menos 5/57 menos 3/57 y 9/57. Por eso dice, queda resuelta la primera pregunta. La primera pregunta es usar el algoritmo reducción Gauss-Jordan y llegar a la identidad en el lado izquierdo. Si llegamos a la identidad en el lado izquierdo, entonces la matriz es invertible. Listo. Y mire acá. La inversa, mire, a la menos 1 es igual a 1/9 menos 5/57 menos 3/57 y 9/57. ¿Sí? Espera. Ojo pues, señores. Ahí está la inversa, ¿no? Y dice, queda resuelta la segunda pregunta. ¿Qué pedía la segunda pregunta? Me devuelvo. Señores, discúlpenme un segundo. Me devuelvo, dice, si A es invertible, determinemos A a la menos 1. ¿Quién es A a la menos 1? Véala ahí. La matriz que queda del lado derecho. Da 7 sobre.
Ahora, observen la tercera pregunta. Expresemos la ecuación matricial que relaciona por equivalencia a la matriz A y a la matriz E. La matriz E es esa que queda a la izquierda, pues la E es la identidad. La E es la que queda en el lado izquierdo, siempre. Anoten ahí, E es la que queda en el lado izquierdo. Esa E que yo digo es la que queda en el lado izquierdo, que siempre, por lo general va a ser la identidad. Por lo general va a ser la identidad. Y P es la que va a ser la inversa. E es la matriz identidad, por lo general. Y la matriz P es la que va a ser la inversa. Dígame. Supongo que tenemos un error. Estoy casi seguro. Que Sí. cuando aplicamos Al multiplicar. menos 3F1 más F2, donde nos da 57 novenos, tenemos el error porque Da 7. Eso, 19 tercios. Da 19 tercios. Sí. Pero es que pues, Bueno, pero entonces hagamos. Lo más seguro es que sí. está simplificado, pero ahí así normal. Simplemente es para simplificar, pero se lo puede dar así también. Ah, bueno, listo, entonces no hay problema. No, se lo puede dar así, continúe. 57. El pelado aquí está. Listo, entonces listo, muchachos. Señores, por favor. Observen la tercera pregunta, señores. Escriban, E es la identidad, ya les había dicho, y P es la inversa. E es la que queda en el lado izquierdo, que por lo general siempre va a ser la identidad, y P va a ser la inversa. Va lo que digo aquí. ¿Cuál es la ecuación matricial para la tercera pregunta? ¿Cuál es la ecuación matricial que relaciona a E y a la identidad? Vean aquí. Por eso era que estábamos haciendo los procedimientos ahorita, antes de empezar el algoritmo. Mire lo que hacíamos, o sea, escribir la ecuación y premultiplicar por las elementales. Vean la ecuación, es F2 1 menos 5 novenos, F2 9 sobre 57, F1 medio, F1 2 menos 3, F1 por un noveno por A igual a la identidad. Esa es la ecuación matricial. Eso fue lo que aprendimos en la clase pasada. Eso fue lo que aprendimos iniciando la clase. Escribir la ecuación matricial. Ahí está escrita la ecuación matricial. F2 1 menos 5 novenos, F2 9 sobre 57, F1 2 menos 3, F1 un noveno por A igual a la identidad de orden 2 por 2. Espere. Eso se pasó. Ahí está. Eso ya lo sabemos hallar, señores. Mire pues lo que hicimos realmente. ¿Cuál es la primera operación que aplicamos? A E1 la cambiamos por un noveno de E1. Esa es tomar la matriz A y premultiplicarla por F1 de un noveno. Ahí está, F1 de un noveno. Y así voy multiplicando hacia atrás. Y eso me va a dar la identidad. Eso responde a la tercera pregunta. Mire, esta es la ecuación que relaciona a A y a la identidad. Sigo. La cuarta pregunta dice, si A es invertible, indiquemos la matriz A a la menos 1 como un producto de matrices elementales. Copien esa pregunta, por favor, que la vamos a responder. Si A es invertible, indiquemos, o sea, expresemos a la matriz A a la inversa como un producto de matrices elementales. Ya sabemos que es invertible. Entonces vamos a escribir A a la menos 1 como un producto de matrices elementales.
La cosa es que eso tiene un proceso. La forma como se hace es un procedimiento. Que hay que hacerlo de una manera correcta porque nos podemos equivocar. Si es invertible, indique la matriz A a la menos 1 como un producto de matrices elementales. Copien la pregunta, por favor. ¿De qué manera se responde esa pregunta? ¿De qué manera se responde? Se responde usando la ecuación matricial que acabamos de fabricar. Usando la ecuación matricial que acabamos de fabricar, respondemos esta pregunta. Observe pues. Ahí está la ecuación matricial. Para responder esa pregunta que anotaron, hacemos lo siguiente. Para responder la pregunta que anotaron, hacemos lo siguiente. Vea. Tomamos la ecuación anterior, pues la que acabamos de fabricar, y multiplicamos a ambos lados por a a la menos 1. Multiplicamos a ambos lados por a a la menos 1. Pero, hay que hacerlo por la derecha. Hay que hacerlo es por la derecha. Párese en el lado izquierdo. Entonces ese lado izquierdo lo multiplicas por a a la menos 1. La identidad también la multiplicas por a a la menos 1, porque acuérdate que estamos en una ecuación. Si usted multiplica en una ecuación por un lado, entonces lo tiene que también multiplicar por el otro lado. ¿Sí? Entonces mire cómo se va a hallar la tal inversa. La inversa como un producto de matrices elementales. Para hallar la inversa como un producto de matrices elementales, lo primero que tenemos que hacer es multiplicar por la derecha, por a a la menos 1. Mire que ahí en el segundo paso, en la segunda ecuación, apareció a a la menos 1 del lado izquierdo y a a la menos 1 del otro lado. O sea, tomo la ecuación y multiplico por a a la menos 1 y por a a la menos 1. En el paso siguiente simplemente aplico la definición. ¿Cuánto me da a por su inversa? ¿Cuánto me da a por la inversa de a? ¿Cuánto da 9 por un noveno? ¿Cuánto da 8 por un octavo? ¿Cuánto da a por a la menos 1? En el tercer renglón aparece la respuesta. La identidad, es que estamos hablando de la inversa. A multiplicado por su inversa me da la identidad. Entonces tengo a por a la menos 1 me da la identidad. En el tercer renglón se responde, escribo lo que dice en el segundo, pero ya lo escribo con la definición. A por a la menos 1 es la identidad. ¿Cuánto da la identidad multiplicada por cualquier cosa? Pues, la identidad por la inversa, ¿cuánto es? La identidad por la inversa. ¿Cuánto da 1 por 8? 8. ¿Cuánto da 1 por 9? 9. Multiplicar la matriz identidad por cualquier matriz me da esa matriz. Entonces, la identidad por la inversa da la inversa. Ahora, ¿cuánto da esa multiplicación de matrices elementales que hay ahí por la identidad? Sí, en el tercer renglón, esas matrices elementales que hay ahí, y de último aparece la identidad. ¿Cuánto da ese producto de matrices multiplicado por la identidad? En el número 4 aparece la respuesta, da ese mismo producto, porque la identidad se absorbe. La identidad, pues 8 por 1, 8, el 1 se absorbe. Y mire, la última ecuación responde a esa pregunta que ustedes anotaron. Ya quedó escrita, la inversa quedó escrita como un producto de matrices elementales. Así funciona el método. Señores, ¿quién tiene alguna pregunta hasta aquí?
en esos pasos que han anotados ahí. ¿Puedes devolver un momento las diapositivas? Claro que sí, claro, claro. Ahí está. Una más. Sí, pero yo... Ahí, una más. Ahí, la operación... No. Ahí. La operación que se hace de menos 5, o sea, empezando de que el menos 5 novenos multiplicado por 1 y sumado al menos 5 novenos de la primera fila no nos daría 0. Ese sería 5 novenos positivo para que se pudiera cancelar. Y lo otro es que la operación de 5 novenos multiplicado por menos... Bueno, sí. Eso, claro, ahí hay un error. Menos 5 novenos por 1 menos 5 novenos. Menos 5 novenos no da 0. Hay que corregir entonces eso. Yo corrijo la diapositiva y se las envío. Lo que pasa es que tiene que dar 0, ¿cierto? Y ahora la multiplicación que da es 5 novenos por 3/57avos sumados a la fila 1 no nos da un noveno, nos da 8/57avos. Listo, eso hay que corregirlo, ¿cierto? O sea, claro. De ahí en adelante ya tocaría empezar a verificar todo el procedimiento, ¿no? Claro, es que está mal. Pues lo que yo trato de hacer es lo siguiente, o sea, yo le entiendo los errores y yo le voy a corregir los errores y le envío la diapositiva correcta. Lo que yo quiero que se entienda es que al lado izquierdo te va a quedar una matriz que se llama la identidad y al lado derecho te va a quedar una matriz que va a ser la inversa. La cosa es que aquí las operaciones en la ecuación matricial, la situación está bien, en la ecuación matricial. ¿Sí o no? Sí. Igual, lo que interesa de alguna manera son las matrices elementales. Multiplicadas por A me tienen que dar la identidad. ¿Cierto? Yo le corrijo la diapositiva y se la envío, pero no hay mucho que cambiar. Porque de aquí en adelante, de la ecuación matricial viene este proceso. ¿Alguien tiene alguna otra aclaración con respecto a las diapositivas? Ahí. ¿Tienen alguna pregunta aquí? ¿Cómo? Otro ejemplo. En el que lo hagamos todos. Listo, no, les estoy explicando cómo funciona. Luego ya se hacen ejemplos. Ahora, mire pues, ahí está la ecuación a la menos 1. En la parte de arriba ya está escrita a la menos 1 como un producto de matrices elementales. Eso responde a esa pregunta que ustedes anotaron. Ahora van a anotar esta otra pregunta. La última. La quinta, si A es invertible, indique, ya no la inversa, no, sino la original, como un producto de matrices elementales. La original como un producto de matrices elementales. Copien la pregunta para que la respondamos, para que vean cómo se responde. Es una especie de añadidura, se va utilizando lo que ya se hizo. Para responder esa última pregunta, utilizamos la ecuación que nos respondió la pregunta número 4. Para responder la quinta pregunta, señores, por favor, veo muchos que están como desubicados y no están como prestando atención. Eso es muy importante y muy delicado, señores. Bueno, yo solamente sugiero. ¿Ya anotaron la pregunta? Sí. Ok. Para responder esa última pregunta, tome la ecuación anterior. Para responder la última, tome ahí lo digo, para responder la quinta pregunta tomamos la ecuación anterior. O sea, la ecuación que respondió a la cuarta pregunta.
y le hacemos el proceso que está anotado ahí abajo. El proceso que está anotado abajo es tomar inversa a ambos lados. O sea, tomo la inversa de ese producto y por el otro lado tomo la inversa de la inversa. ¿Se entiende el primer renglón, muchachos? ¿El primer renglón se entiende? El primer renglón es claro. Tome la matriz original, la ecuación que está arriba y tome inversas a ambos lados. O sea, a la menos 1 el producto y del otro lado a la menos 1 la inversa. Es como elevar a la menos 1 a ambos lados, pues. Ahora bien, en el segundo renglón hay una sola cosa, se hizo una sola cosa. ¿Cuál es la inversa de la inversa? La misma, mire que aparece. Aparece la inversa de la inversa, abajo pongo A. Apliqué simplemente esa propiedad. Ahí no hice nada más. Ahí no hice nada más. Es lo que siempre se hace. Ahora, trabajo del otro lado. En el tercer paso, trabajo del otro lado. Tenemos un producto de funciones. Tenemos la inversa de un producto. Entonces reparto la inversa, pero se voltean. Se voltean. ¿Sí se entiende? Mire, en el segundo renglón, F1, un noveno aparece de última. Acá en el tercer renglón aparece de primera, elevada a la menos 1. Y así sucesivamente. Entonces ahí tengo la quinta. Tengo la quinta respuesta. Ahora, señores, ¿alguien tiene alguna pregunta hasta ahí en esos pasos? Obviamente esto hay que hacerlo con más, para aprenderlo hay que hacer más ejemplos, eso es claro. Solo que los estoy llevando al concepto, a la idea de cómo funciona, a la idea. Esperante. Ok. Señores, ustedes anotaron las inversas de las elementales. Yo no lo hice. ¿Quién es la inversa de F1 noveno? ¿Quién es la inversa de F1 noveno? 1 sobre 9. F1 9, ¿cierto? Cópiela, por favor, cópiela. O sea, desarrolle esa última que tiene usted. La inversa F1, un noveno a la menos 1 da F1 9. F1 2 menos 3 a la... ¿Cómo? Pues mire, copie la última ecuación. Copie todo, incluida la última. El último renglón que aparece, en donde aparece esa ecuación. Cópielo. Cópielo y vamos a desarrollarlo. O sea, vamos a mirar quién es la inversa de F1 un noveno, quién es la inversa de F1 2 menos 3, quién es la inversa de F2 sobre 9 57, quién es la inversa de F2 1 menos 5 novenos. ¿Sí? Ahí está indicado, hay que hacerlo. O sea que ahí realmente me faltaría un renglón. Si lo pueden, vayan desarrollándolo. La inversa de F1 noveno es ¿cuánto? F1 sobre 9. F9. Y la inversa de F de menos 3, de F1 2 menos 3 es ¿cuánto? Ahora, la inversa de F2 9 sobre 57 es ¿cuánto? 57 se voltea, ¿no? Y la otra, F2 1 sobre menos 5 novenos es 9 quintos. Ahí no hay que voltearlo, ahí simplemente se le cambia el signo. Porque es que esta es F2 1. Ah, sí. Ojo, pues bueno, eso, buena la aclaración, ¿no? El que dijo sí fue porque se aclaró su duda, entonces
F2,1, 5 novenos. Igual. Yo creo que debe aparecer de la siguiente manera. Ustedes lo deben estar haciendo allá, muchachos. Debe aparecer así. Yo no sé, yo voy a mostrar el tablet y tú. Ustedes dicen si sí tenemos igual la misma cosa. Sí. Eso es un 57, es que se ve como muy pequeño. 57 novenos. Esta es la ecuación a la cual ustedes tienen que llegar. A mí me faltó ese renglón. Ustedes tienen que llegar a esta, hombre. Escribirla como el producto de matrices elementales. Cada una de estas es una matriz elemental. Señores, este es el método. Este es un método para hallar inversas. Así se trabaja. Así se trabaja. Vamos a hacer uno, tratémoslo de hacer en esta media hora que nos queda. Profe, la última no es F21. ¿Por qué? Porque todo F2. No se voltea, porque acuérdense que se voltea. Por ejemplo, observen. A ver, muchachos. Hay dos F2. Se voltea es cuando aparece el número solo, ¿no? Diciéndolo como en términos vulgares. Es F1, un noveno, ahí sí se voltea, porque no aparece, no son dos filas, es una sola. En la última, F2,1, ahí no se puede voltear. Ahí simplemente se le cambia el signo al número que esté ahí adentro. ¿Cómo? ¿Por qué el último no puede voltear, profe? No, observen el teorema. El teorema es muy claro, miren lo que dice acá el teorema. Vea, el teorema dice, en la segunda, en la tercera, F y J, mire que aparecen dos, aparece I y aparece J. F y J lambda es F y J menos lambda. O sea, cuando aparecen dos, acá simplemente se le cambia el signo. Ahora observe la segunda es, aparece la I sola, una I sola. Cuando aparece la I sola, sí se cambia. Se voltea, pues. ¿Sí se entiende? Señores, ¿se entiende esa parte? Ojo pues con el teorema. El teorema funciona de esa manera. Ustedes lo anotaron, por eso les dije que lo anotaran porque lo íbamos a necesitar. Entonces, por esa razón es que ahí no se puede voltear F2,1 menos 5 medios, no se puede voltear, no queda como menos 9 quintos, no, porque es que es F2,1, son dos. Simplemente se le cambia el signo. Anoten esta matriz. Anoten la matriz. Voy a mostrarles la matriz. Igual. Fila 1, 3, 1. Fila 2, 4, 9. Señores, anótenla y les voy a poner la diapositiva para ir respondiendo las preguntas. ¿Qué pasa? Anoten la matriz para que empecemos a trabajar. ¿Ya la anotaron? Listo, te voy a mostrar acá una cosa. Mire pues el proceso que vamos a hacer, señores. Vea el proceso que vamos a hacer. Es el mismo ejercicio. Sea A igual a la matriz que ustedes tienen ahí. Determinemos usando el algoritmo si es invertible.
Vamos a responder la primera pregunta. Simplemente vamos a concentrarnos en la primera pregunta. Vamos a tratar de hacerlo rápido para que lo intentemos, lo hagamos completo en esta media horita, para que les quede como más claro la idea. Determinemos utilizando el algoritmo de reducción Gauss-Jordan si ella es invertible. Esa es la primera pregunta. Entonces empecemos a reducir. Ayúdenme. Dígame. Es una duda sobre la expresión de la inversa. Usted nos decía que el último menos 5 novenos, o sea, no cambiaba, sino que el signo era lo único que designa, más no cambia de posición. Y entonces, F1, 2 menos 3, usted puso la inversa, era menos un tercio. Esa sí quedó. A ver, yo miro, espéreme. Entonces tenemos. Porque es que es un número entero, menos 3 es un número entero. Ah, sí, por esa es su confusión. Entonces nosotros cometimos un error. En F1, 2 menos 3 no la podemos voltear. Ajá. Tiene que quedar F1, 2, 3. Eso, porque tiene el signo. Por eso era que usted tenía la confusión, porque en una sí lo hicimos y en la otra no. Señores, entonces vamos a responder esa primera pregunta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues empezar a aplicar reducción Gauss-Jordan. Entonces, ya apliqué y me quedó esta. Eso es lo que aparece, ¿no? Ese es el método. ¿Para qué? ¿Para qué se explica ese método? Para aprender a hallar la inversa de una matriz. Eso es como el objetivo, hombre. Eso es un método para hallar la inversa de una matriz, nada más. Ahora, entonces vamos al siguiente paso. Ustedes están copiando. Entonces la otra operación es la fila 2. Señores, si ustedes lo hacen, se demoran menos. No esperen que yo lo haga para copiar. Menos 4 menos 4 más. Ustedes en una calculadora me pueden ayudar, me dan el fraccionario. Menos 4 por un tercio, menos 4 tercios. Menos 4 tercios más 9. ¿Cuánto? No le escuché bien. 23 tercios. 23 tercios. 23 tercios por 3 tercios. Listo. En el otro da menos 4 tercios. Y en el otro da 1. ¿Qué viene? La operación es, la fila 2 la cambio por 3 sobre 23 E2. Ahí está. Voy a copiar entonces la 1, un tercio, 0, 1, un tercio, 0, y aquí da 23 sobre 23, queda menos 4 sobre 23.
Y acá da 3 sobre 23. Me falta una operación. Sí. Ahí está, señores. La operación, pues, la operación que tenemos que hacer. Mire que vamos a llegar a la identidad. Ya es seguro que vamos a llegar a la identidad. Entonces me queda así. Ustedes lo están haciendo. No se ve bien. Por E2 más E1, Antonio. Bueno, entonces, menos un tercio, lo tengo que hacer acá. Menos un tercio por menos 4 sobre 23 más un tercio. Eso es 4 sobre... ¿Cuánto da eso? 9/23. Listo, gracias. 9/23. Eso, si ustedes me ayudan allá con la calculadora, esas calculadoras suman fraccionarios y le dan a uno la fracción. Menos un tercio por... Menos un tercio, ¿cierto? No. Y en el otro da menos 3. Menos Menos un tercio por... menos 9/23. 3... Por 3, 9... Ah, no, menos 9 sobre 69. Ya menos un 23. Menos un 23, profe. Un 23. Listo. Señores, entonces, ¿cuáles? Ya llegamos a la identidad. Esa matriz, respondiendo a la primera pregunta, voy a poner la primera pregunta. Copien, si no ha copiado esto, por favor, usted lo está desarrollando allá. No es 3/23. Menos 3/23. ¿Qué hice en el último número? Menos 4/23 o no. Menos En el de 3. arriba. Uno. Menos 6. Muy bien, eso, gracias. Así. Listo, bueno. Entonces, organicen lo que están haciendo allá y les voy a mostrar la primera pregunta. Menos 3 por 1, 3. Y 23 por 3. Señores, vea, dice la primera pregunta, determine utilizando el algoritmo Gauss-Jordan si es invertible. Ahí me equivoqué, ese si es invertible debe ir en la primera pregunta. Solo lo corrijo y se los envío. Entonces, ¿esa matriz es invertible, sí o no? Sí. Porque la matriz del lado izquierdo es la identidad. Y la pregunta de abajo, la segunda pregunta sale de una, muchachos, observen. La pregunta de abajo, ¿quién es A a la menos 1? ¿A a la menos 1 es igual a quién? Señores, escriban A a la menos 1, por favor. A a la menos 1 es igual a... Pues la inversa, ¿no? La inversa es 9 sobre 23 menos 3 sobre 23. Escríbala. Determinemos la matriz A a la menos 1. Es la segunda pregunta. Miren, entonces la segunda pregunta se responde con la matriz del lado derecho. Listo. Ahí está, señores, vean. Esa es la segunda pregunta. Ahí está escrita la inversa. Señores, por favor, mucha atención. Les agradezco. La tercera pregunta dice, escriba la ecuación matricial. ¿Cuál es la ecuación matricial?
¿Cuál es la ecuación matricial? Multipliquieran. No dejan dar clase. 1, 3 a menos 3. Pero hágalo aquí. ¿Cuál es la ecuación matricial? Mire pues, voy a ir mostrando las operaciones y ustedes van construyendo la ecuación. Vea, la primera operación que hicimos fue esto. Tomamos la matriz A y aplicamos un tercio de 1. Vea lo que aquí, entonces voy aquí. F1 un tercio por A. Eso me dio la primera operación. ¿Cierto? La segunda operación, mire lo que me arroja. ¿Cuál es esta matriz elemental? ¿Cuál sale de aquí? 1 menos 4. O sea, me vengo acá al producto que estoy construyendo. Dalo ahí. F1, 2 menos 4. Ahí está. Ahora, F2, 323. Uy, ay, hermano. Voy en el orden. Ah, no, es en este orden, en el de acá abajo. Aquí. En esta de abajo. $3.23. Vean aquí. F2, 3 sobre 23. O sea, cada que usted aplica una operación, premultiplica la matriz original. ¿Cuál es la última operación? F2, 1. Entonces vea la ecuación matricial. Vea la ecuación matricial, ahí está. Ahí está la ecuación matricial. Copie la ecuación matricial. Ya, eso responde a la tercera pregunta. La tercera pregunta dice, expresemos la ecuación matricial que relaciona a la matriz A y a la matriz identidad. Ahí está la ecuación que relaciona. Esa es la ecuación matricial que relaciona a las matrices. ¿Ya tiene la ecuación matricial? No. Ustedes lo están haciendo. Si ustedes lo piensan y lo desarrollan, se demoran menos que esperando que yo copie. Esa es la ecuación matricial. Señores. No, pero es que... Vean lo que dice la pregunta, la cuarta pregunta. La cuarta pregunta. Si A es invertible, ya sabemos que es invertible, sí lo es. Indique la matriz A la menos 1 como un producto de matrices elementales. Copie la pregunta para que la resolvamos. Cópiela, muchachos, para que la resolvamos. ¿Cuál es que? La cuarta pregunta, la cuarta. Indique la matriz A a la menos 1 como un producto de matrices elementales. Señores, ¿ya anotaron la pregunta? Listo, ya anotaron la pregunta. La cosa es cómo se va a hacer eso. Voy a poner por acá cómo se hace. Mire, ahí está cómo se hace. Copien la ecuación que copiamos, a la que llegamos ahorita. Copien la ecuación matricial. Copien la ecuación matricial. Señores, háganlo, mucha motivación, porque esto es muy importante que lo aprendan. Copien la ecuación matricial.
Ahora, en el segundo paso, multiplique por la derecha por la inversa. Un momento, profe. Ya multiplicó, ya premultiplicaron por la... Pues deben tener este paso. Voy a mostrarles lo que yo estoy haciendo acá. Ya deben tener este paso. Sí. Ahora, en el tercer paso, se cancela esto. Pues da eso a la identidad. Aquí me queda F21. Queda lo mismo. Por la identidad, igual a la inversa. Porque la identidad por la inversa da la inversa. Ahí está el tercer paso. En el otro paso se cancela esta identidad. Ahí está escrita la cuarta pregunta. Ahí está resuelta la cuarta pregunta. Ahí está resuelta la cuarta pregunta. Señores, ¿qué dice la quinta pregunta? Pongo la quinta pregunta. Indique la matriz A. Ya no es la inversa, es la matriz original. Como un producto de matrices elementales. Eso es lo que hay que hacer. Copien la pregunta. Copia la matriz como... Entonces, ahora, ¿cómo se hace? Entonces mire cómo se hace. Tomo esa última, lo que respondió la número 4, la ecuación que respondió la número 4, la tomo. Y le hago esto. Tomo inversas a ambos lados. Tome la última, la ecuación que respondió la 4. Señores, vaya haciéndolo para que le rinda a usted. Deben tener este paso, señores. Deben tener esto. Deben tener este paso. ¿Cuál es el paso siguiente? Aplicar propiedad aquí. La inversa de la inversa da A. Y aquí volteo las cosas. Aquí volteo las cosas. Me queda así. F1, 1/3 inversa. Ahora viene 23. Inversa. Inversa.
y acá me lo voy a poner por aquí. Inverso. Se voltean las cosas y se le pone inversa a cada una. Señores, copien eso, por favor. Se ponen las inversas, se pone la cosa invertida, pero a cada una se le pone su inversa, inversa, inversa. Y vos votaste por el 5, es menos un tercio, la primera, F1 menos. Es la inversa, para adelante. Ah, sí. no le escucho. No, porque es negativo. No, porque es que aquí no hay dos. Aquí no hay una sola, aquí hay dos. Entonces no se voltea, sino que simplemente se le cambia el signo. Vea, si apareciera solamente el 2, entonces en ese caso sí se pone, sería menos 3. Pero aquí aparece 2, 1, entonces son dos filas. No se intercambia, se le cambia el signo. Esto responde a la última pregunta, vea la ecuación que responde a la última pregunta. Señores, ese es el algoritmo. Así funciona. Tienen la diapositiva que hay que corregirla y tienen el ejemplo. Les voy a enviar para que hagan más, para que se entienda el algoritmo. El método que aprendimos hoy es un método para hallar inversas, no más. Un método para hallar inversas. Así. Es largo, obviamente, ¿no? Pero es un método que funciona para hallar inversas de matrices. Yo les envío esto a la plataforma y les agradezco mucho por la atención. Y entonces nos estamos conversando. Yo el domingo les envío entonces el taller. Y si tienen alguna pregunta, por favor. Gracias. Ok. Una pregunta. Dígame. Las tutorías grabadas, ustedes son los encargados de montarlas. ¿Las qué? Las grabaciones de las tutorías, ustedes son los encargados de montarlas en zona donde arroba. Yo realmente no sé quién es el encargado. Porque es que con nosotros quedaron de que las montaban los lunes y las encontramos jueves, viernes, entonces no podemos estudiar nada. Pues los que nos dimos a clase. Sí, que sea. Y para uno recordar conceptos. Ok. Bueno, entonces. Señores, ya están montadas, las pueden mirar para que estudien. Pero ¿esta cuándo sale? Es que está, por ejemplo, la clase de la semana pasada. La de hoy ya también está montada.